¿Qué tal, banda? Vamos a ver un poquito de óptica. Seguro la portada de esta presentación les recuerda a una banda muy famosa. Vamos a ver por qué. Antes de ver esa cuestión sumamente importante, vamos a discutir un poquito lo que es la luz. Cuando vimos electricidad, nosotros definimos que la electricidad era simplemente flujo de electrones, ¿ok? Para la luz no es tan fácil dar una respuesta. La luz a veces se comporta como onda y a veces se comporta como pelotitas llamadas fotones. Entonces ahí es una parte truculenta y es algo que les ha dado un quebradero de cabeza a los científicos más brillantes del mundo. Esta problemática, de hecho, es muy antigua, pero tuvo un punto muy álgido en el siglo XVII con estos dos compas de acá. No eran boxeadores, nomás los puse aquí, pero lo que pensaba cada uno de ellos respecto a la luz era pues excluyente, es decir, solo uno de los dos aparentemente podía tener razón. ¿Qué es lo que pensaban estos dos científicos? Bueno, les presento aquí a Christian Huygens y a Isaac Newton. Este compa era de Holanda, Newton ya sabemos que fue inglés. Entonces, ¿qué es lo que pensaba cada uno de la luz? Huygens pensaba que era una onda. Aquí estaba erróneo Huygens en muchas cosas, pero su idea principal era que la luz era una onda. Newton, por el contrario, pensaba que la luz estaba hecho por pequeñas cositas llamadas corpúsculos, que no es otra, pues simplemente es una forma de fancy de decir pelotitas chiquitas. Entonces, pues les comento, solo uno de ellos podía tener razón aparentemente. O era onda o era partícula. Los físicos del siglo pasado descubrieron que pasaba algo muy sorprendente con la luz, y es que dependiendo de la situación, la luz podía comportarse como onda o podía comportarse como unas partículas que se llaman fotones. Entonces, al final de ellos, de la vida de ellos, si lo hubieran sabido, yo creo que pues se hubieran abrazado, no sé, porque los dos estaban con la razón. O sea, a veces la luz es una onda y a veces es un corpúsculo. Entonces, esto es algo que fue una pelea así tremenda entre sus vatos, unas correspondencias en donde se mentaban la mamá y bueno, eran enemigos muy acérrimos. Entonces esto es importante históricamente y porque se los pueden preguntar. Una posible pregunta es, de estos dos científicos, ¿quién es el que pensaba que la luz era una onda? Pues este vato de Holanda, Huygens. Newton pensaba que era un corpúsculo. Entonces pueden preguntar. Bueno, el detalle es que ya en el siglo XVII se sabía que la velocidad de la luz pues era un numerito. Avanzaba a cierta cantidad de metros en un segundo. No se conocía muy bien, ya después con el paso de los años descubrimos que la velocidad de la luz en el espacio, así en el vacío, cuando no hay nada de aire, es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundos. Metros sobre segundo, perdón. Es una velocidad tremenda, afortunadamente, porque nada se puede mover más rápido que esto. Esto es... no hemos descubierto nada en el universo que tenga una velocidad más grande que esto. Entonces, este valor es muy importante. Les sugiero que se lo memoricen. 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo. Es la velocidad de la luz. Bueno, la velocidad de la luz en el vacío. Resulta que si tú agarras luz y la pones en agua, va a cambiar su velocidad. Si la pones en aceite, va a cambiar. Si la pones, etcétera, en cualquier cosa que se les ocurra, va a cambiar. Bueno, cualquier cosa transparente, ¿no? Por la que pueda atravesarlo la luz. Esto es muy importante y nos va a ayudar a definir algo que se llama índice de refracción. Vamos a ver para qué nos sirve en un momento. Pero vamos a definir n, el índice de refracción, como una división de dos números. C, la velocidad de la luz, que ya vimos que es 3 por 10 a la 8 metros sobre segundo, entre la velocidad del medio. ¿Ok? Entonces, vamos a obtener un número que no tiene unidades. Para el aire, n es casi el del vacío, 1. Entonces, este se lo pueden aprender. Por otro lado, otro que es muy usado es el índice de refracción del vidrio. Este sí no se lo memoricen, nada más ténganlo en cuenta, que es 1.45. Y esta es una representación de qué es lo que está pasando. Digamos que aquí yo tengo, por ejemplo, aire. Y abajo yo tengo aceite.
O vidrio, ya que hablamos del vidrio. Estoy hablando de un vidrio transparente y bonito, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, la velocidad de la onda electromagnética, es decir, de la luz, aquí es mayor, entonces de repente choca con esta interfaz y es menor la velocidad en el medio. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El camino de la luz se curva. Aquí pausen un poquito el video y piensen, ¿qué fenómenos relacionados con las ondas hemos visto que tienen que ver con una desviación de la luz por un cambio de miedo? De medio, perdón, no de miedo. La refracción, ¿ok? Esto de acá pues se llama índice de refracción porque va a ser muy útil para estudiar este fenómeno de acá. Antes vamos a ver rapidísimo las leyes de la refracción. O sea, es muy fácil. Si yo pongo un esquema de esta forma, aquí va a ser la interfaz entre los dos medios. Supongamos que aquí tengo de nuevo aire y agua. Si yo hago incidir luz, por ejemplo, una linterna hacia acá, yo voy a tener dos haces. Uno que le voy a llamar haz reflejado y otro que le voy a llamar haz transmitido o haz refractado. Cualquiera de los dos es bueno. Entonces, lo que va a pasar es lo siguiente: el haz va a llegar para acá, una parte se va a reflejar y otra parte se va a refractar. Siempre en óptica vamos a medir los ángulos a partir del eje vertical. Contrario a lo que hacemos siempre, ¿se acordaban que los ángulos los medíamos con este? No, en óptica vamos a medir estos de acá. ¿Cuál es la primera ley de la reflexión? Esta, que el ángulo de incidencia del haz va a ser igual al ángulo reflejado. Si yo hago incidir esto con 30 grados, el haz resultante va a tener 30 grados respecto a esta línea. Es muy sencillo. El ángulo incidente es igual al ángulo reflejado. Vamos a ver qué onda con la segunda ley, que se llama ley de Snell. Les había dicho que hay una parte que se refleja y otra parte que se refracta. Entonces, si yo quisiera poner el haz reflejado, pues lo pondría para acá, pero ya saben, ahorita no lo pongo porque se va a ver feo. Entonces, lo que pasa aquí es lo siguiente. De nuevo, voy a tener aquí esta línea que le vamos a llamar línea normal. El rayo incidente que yo tenga va a tener un ángulo θ 1 y se va a doblar un poquito el camino de la luz. Si yo tengo esto, lo voy a llamar ángulo refractado y voy a medir el ángulo a partir de acá. Entonces, este es el medio 1 y este es el medio 2. Puede ser, por ejemplo, que este sea agua y este aceite. Entonces, estas n, ¿qué creen que signifiquen? Exactamente, son las mismas n que tengo acá. Es el índice de refracción del medio. Entonces, cuando yo estoy diciendo que n1 es el índice de refracción, pues lo único que estoy diciendo es que lo que tengo que hacer es que o bien me lo da el problema o lo tengo que calcular como, pues ustedes saben, la velocidad de la luz, que es en el vacío, entre la velocidad que adquiere la luz en el medio 1. No sé qué tan probable es que les pongan un ejemplo de esto, pero bueno, siempre es bueno saber que así se calcula el índice de refracción. Si no, pues usualmente se los dan, ¿no? Si definen esto, la ley de Snell dice lo siguiente. Es esta fórmula de acá. N1 por el seno de θ1 es igual a N2 por el seno de θ2. Vamos a ver un problema para ver si esto queda claro. Vamos a suponer que aquí yo tengo agua. Es lo que nos dice el ejemplo. La luz pasa del agua al aire con un ángulo de incidencia de 35 grados. ¿Qué vale 35 grados de acá? Pues este. Este de acá me equivoqué. Wow. Hagan de cuenta que aquí dice agua. Esto de acá dice aire. Ay, disculpen. Uy. Bueno, entonces tengo este ángulo incidente que va a ser de 35 grados. Aquí esto es agua, aquí abajo esto es aire. Y dice, ¿cuál será el ángulo de refracción si el índice de refracción del agua es 1.33? Pues yo tengo esta que es la relación de Snell.
Es la misma que yo tengo acá, solo que en vez de unos le puse agua, porque estoy hablando de este medio de acá. Y en vez de 2 le voy a poner aire. ¿Qué es lo que nos pregunta? ¿Cuál es el ángulo de refracción si el índice de refracción del agua es tanto? Entonces lo que nos está pidiendo es este de acá, ¿ok? Para calcularlo nosotros vamos a despejar el teta aire. Entonces primero lo que voy a hacer es pasar este que está multiplicando hacia el otro lado dividiendo, y voy a sustituir lo que pueda de los numeritos, ¿ok? Entonces si se está multiplicando voy a pasar con la operación contraria, que es la división. Entonces me queda esta expresión matemática: seno de teta aire es igual, digamos que esto todo lo paso hacia acá, hacia el otro lado, es igual a esto entre n aire, ¿ok? ¿Qué es lo que tenemos? Ya les dije que este había que memorizarlo, entonces esto es 1. El n del agua es 1.33. El seno de 35 es 0.57, más o menos. Se los tienen que dar, no tienen que memorizarlo. Entonces aquí no lo puse como dato porque quise mencionarles eso de que no hay que memorizar senos de ángulos, porque eso es muy tardado y no está chido. Entonces este de acá, les digo, esto es como 0.57, lo multiplican y les va a dar este numerito. ¿Ya acabamos? No. Tenemos el seno de este número. Sacarán su calculadora, le ponen arcoseno de este numerito y les va a dar 49.7 grados. Eso quiere decir que la luz llegó hacia acá y se dobló en esta dirección, ¿okay? Puede que el efecto sea contrario, puede que en otros medios llegue aquí la luz y se doble en un ángulo más chiquito, pero aquí lo que hizo fue doblarse en un ángulo más grande, se fue para acá. Entonces ya nos hace ver esto de acá, que pues para que se lo pongan en su examen ustedes tienen que tener acceso a una calculadora. Entonces yo creo que la manera en que pueden implementar esto en su examen es si les proporcionan cuánto vale el seno de 35 y el arcoseno de 0.76. Entonces si se los da, pues ya saben que únicamente cualquier problema de refracción va a ser con la ley de Snell. Sigue un tema muy de dibujitos, entonces lo vamos a ver muy rápido. Vamos a centrarnos nada más en la fórmula que vamos a utilizar, pero es extremadamente complicada ya si le metes dibujitos. Pero como no les van a decir, oye, dibuja el plano de haces que se forma por esta lente, entonces no se los van a preguntar. Se llama óptica geométrica esto de acá. Para empezar a estudiar esto, quisiera definir dos clases de imágenes que podemos tener. Estamos hablando, cuando estamos en este tema, de lentes y de espejos. Vamos a ver primero el caso de los espejos. Hay dos clases de imágenes, una que se llama imagen virtual y otra que se llama imagen real. Estas son las definiciones. Una imagen virtual es la que parece estar formada por luz que viene de la imagen, pero que no es atravesada por ningún rayo de luz. Por ejemplo, si yo me pongo en un espejo y yo observo, o sea, no me pongo mero enfrente, sino digamos que entre el espejo y yo hay un ángulo ahí, y aquí hay un balón. El balón es la imagen real y lo que yo veo en el espejo es la imagen virtual, ¿ok? Parece ser que de aquí nos llega la luz, pero pues realmente lo que está pasando es que la luz se refleja por el espejo y nos llega a los ojos, ¿ok? Entonces aquí no hay nada, por eso se llama imagen virtual. La imagen real pues son las que son pues las más cotidianas, ¿no? Las que se pueden proyectar, por ejemplo, en una pantalla. ¿A qué se refiere con eso? Que si tú pones, por ejemplo, una lámpara y tú pones atrás una pantalla y pones el objeto, pues los rayos la van a atravesar y se va a ver una proyección en esa pantalla, ¿no? Pero bueno, en este caso del ejemplo es la imagen real del balón de rugby. El tema más sencillo de estudiar con esto de óptica geométrica es algo que se llaman lentes convergentes, que es lo que usamos en nuestros, voy a la redundancia, lentes. Los que no podemos ver bien, utilizamos lentes y están hechos de un cristal, pero no sé si ustedes se han preguntado por qué tienen esa forma. Bueno, una de las formas que tienen esos lentes o una lupa, por ejemplo, es como si fueran dos círculos, como si tuviera aquí una curvatura y otra curvatura.
No son exactamente esferas, pero sí tienen cierta curvatura. Entonces la fórmula que siguen es esta. Vamos a ver qué significa cada una. Pero antes quiero que consideren el comportamiento de los rayos de luz. ¿Ok? Lo que está pasando es lo siguiente. Voy a poner una lente. Esto de acá es una lente. Digamos una lupa. ¿Ok? Las lentes tienen una distancia característica que se llama distancia focal. La distancia focal es esta que está de aquí a acá. ¿Ok? Depende del lente, de su forma, de su material que esté hecho, etcétera, ¿no? Entonces, de nuevo, se los tienen que proporcionar o lo tienen que deducir de los datos del problema. Pero usualmente en algún problema les van a decir, una lente tiene una distancia focal de 2 centímetros, por ejemplo, o de 3 o de 4. Es una distancia que se mide en centímetros o en metros. Hay muchos casos, entonces nada más vamos a definir un par de reglitas. Aquí esto es positivo y aquí esto es negativo, como en los planos cartesianos. Y de igual manera, hacia arriba es positivo y hacia abajo es negativo, igual que en el plano cartesiano. ¿Ok? Usualmente se pone aquí la imagen que ustedes quieren estudiar y va a tener una altura Y. Siempre va a ser positiva porque pues le vamos a poner esto que se llama plano óptico, pues lo vamos a poner encima de ese. Entonces lo que sea de aquí va a ser positivo. Entonces la luz siempre viaja en línea recta a menos que lo atraviese un lente. ¿Ok? Entonces lo que pasa, por ejemplo, con este rayo 1 es que se va a ir para acá en línea recta porque no ha chocado con nada hasta que llega con el lente. Entonces, pum, lo va a doblar de esta manera que atraviese el foco. ¿Ok? Necesitamos solamente 2 líneas. ¿Por qué les estoy explicando esto? Porque explica el funcionamiento de las lentes. Entonces lo que vamos a hacer es ver qué onda con el rayo 1. Va de nuevo. Va en línea recta, pasa por el lente, se dobla un poco hasta atravesar el foco y ya. Esto es una línea que se proyecta al infinito. Es la única conclusión que podemos ir para acá. ¿Okay? La otra, hay un rayo, lo vamos a llamar aquí, esto es un rayo 3, que si se proyecta desde esta punta al centro, no va a cambiar su trayectoria, aquí no se va a doblar, ¿ok? Si un rayo de luz atraviesa el centro de una lente, ahí no va a haber un cambio en la dirección. Esa es una de las reglas de las lentes convergentes. Entonces, esto va a empezar aquí, va a llegar aquí, así, ¡paz! En donde se crucen estas 2 líneas, la que ya dibujamos aquí, en ese punto se va a formar la imagen de esa lente, ¿ok? Entonces, esto es muy útil para ver qué clase de imágenes vamos a obtener. Seguramente ustedes han hecho el experimento, los favor porque se ve muy feo. Ustedes han hecho el experimento en el que ponen su dedo y en una lente, si ustedes la alejan mucho, su dedo se va a ver al revés. Eso es porque el objeto lo están poniendo lo suficientemente lejos del foco como para que se voltee la imagen, que es justo lo que se está mostrando acá. Esto es más o menos la lección de esto. Vamos a, si esto no quedó claro, vamos a retomarlo en la siguiente diapositiva. Esto solamente me va a servir para demostrar un poquito por qué esta fórmula es útil. Esta fórmula se llama la del hacedor de lentes. De hecho, esta fue por mucho tiempo un secreto industrial, porque esto dio muchísima lana. Pues es la manera en la que hacen sus lentes. Ahora se imaginarán qué tan esencial es. Cuánta gente no utiliza lentes. Entonces, aquí no se marca muy bien, pero aquí está el lente. Y vamos a tener 2 formulitas. Una de ellas es la siguiente. Si yo defino la distancia de la lente a la imagen que se va a formar como Q y a la distancia entre el objeto y la lente como P y a la distancia de la lente al foco como F, se va a cumplir esta relación de acá. ¿Ok? Es muy sencillo. Bueno, aquí ya las tenía pintadas pues para que se vieran mejor. Y es la altura real del objeto y esto de acá, Y'
es qué tanto se va a hacer grande o chiquita la imagen. Es la distancia aparente de la imagen, ¿ok? Y si cumple esta relación, vamos a llamar a esta cosa como amplificación. M es la amplificación. Si M es igual a 2, nuestra lente lo que va a hacer es duplicar el tamaño aparente de esto de acá. ¿Ok? De nuevo, si M vale 2, eso depende de las lentes, puede valer lo que ustedes consideren, pero si M vale 2, esto de acá se va a duplicar y hacia acá se va a ver el doble de grandote. ¿Ok? Acá se me olvidó. Amplificación, etcétera. Bueno, si yo tengo cierta distancia focal, acuérdense, esa distancia depende de el tipo de lente que estamos utilizando, ¿ok? Y las dimensiones y los materiales, etcétera, ¿no? Entonces, si la distancia a la que yo pongo mi objeto, este dinosaurio yo lo puedo mover a donde sea. La FS sí ya es un valor y se acabó, no depende de la lente. Entonces, este yo lo puedo mover a la izquierda o a la derecha. Si yo lo pongo aquí a una distancia menor que la distancia focal es todo esto, entonces estoy metiendo aquí. Lo que va a obtener es una magnificación del objeto, ¿ok? Esto se va a llamar imagen real. Entonces, lo que pasa aquí es que esta línea se va a proyectar acá, ya les dije, en línea recta, porque aquí no hay nada que se interponga en el camino de la luz. Pero aquí va a haber un cambio de medio, entonces se va a doblar un poquito, entonces vamos a tener aquí una línea recta, que la vamos a trazar todo lo más grande que podamos. Y tenemos otra línea, ya saben, si yo trazo un haz de luz desde este punto hasta el centro de la lente, aquí no va a haber una desviación, era una de las leyes que habíamos dicho de las lentes. Entonces yo lo trazo y veo dónde se cruzan esas líneas. Si esta distancia es menor que f, se van a cruzar de este lado de la lente, ¿ok? Y se va a ver más grande, de hecho, la imagen. Entonces este tiranosaurio que está un poquito más clarito es la amplificación que nosotros tendríamos. Por otro lado, si yo alejo lo suficientemente el objeto, vamos a tener este camino de los rayos y donde se cruzan, ahora va a ser en este lado y yo voy a tener una imagen invertida y más pequeña de lo que yo ponga acá. El tiranosaurio se ve más chiquito y se ve volteado. De nuevo, esto seguramente ustedes lo han visto cuando tienen una lupa. Ustedes ponen cualquier objeto, una moneda, por ejemplo, y si ustedes lo ponen muy cerquita, pues se va a ver más grande. Pero conforme van aumentando la distancia P, es decir, la distancia entre el objeto y la lente, lo que va a pasar es que va a llegar al foco y una vez que llegan o pasan ese punto, la imagen se va a voltear y se va a ser más chiquita. Los aseguro que eso es justo lo que pasa en la vida real. Y se explica un poco por este tipo de diagrama de rayos, ¿ok? Lo importante aquí no es que aprendan a hacer estos diagramas. Era una manera que yo utilicé para pues introducirles estos temas de óptica geométrica. Lo que es importante son estas dos formulazas, ¿ok? Entonces aquí nada más llevamos 4 fórmulas. Lo que es la definición del índice de refracción, la ley de Snell y estas dos de acá, que se conocen como las fórmulas del hacedor de lentes. Vamos a ver un problema para ver que esto quede un poquito claro. Dice, un objeto de 4 centímetros de altura se halla a 10 centímetros de una lente convergente delgada que tiene una longitud focal de 20 centímetros. ¿Cuál es la naturaleza, tamaño y ubicación de la imagen? Bueno, con esto se refiere a que, pues sencillamente tenemos que calcular la magnificación, cuánto va a tener de magnificación y en dónde va a estar. Entonces yo tengo aquí una lente convergente, un objeto, bueno, este es el plano óptico, es una línea recta justo en medio del lente, y aquí yo tengo que la distancia entre el objeto y la lente, P, es igual a ¿cuánto? A 10 centímetros, ¿ok? Esto de acá va a medir ¿cuánto? 4 centímetros.
Entonces lo que les pide el problema es averiguar cuánto vale Q, que les pide la ubicación. Tac, tac, tac. Vamos que acá. Y les pide la magnificación, cuánto mide M. Vamos a ponerlo así mejor. Bueno, ¿qué es lo que querían para hacer este problema? Pues usar las fórmulas. Les dicen cuánto vale la distancia focal. 20 centímetros. Entonces, acá está el foco. Esto es exagerado, ¿no? Pero F vale, pues 20. Entonces, lo que tengo que hacer es usar esta fórmula. Dice, ¿cuánto vale Q? Entonces tengo que despejar esto. Entonces, como un primer paso, para dejar esta Q solita, lo que voy a hacer es agarrar este que está sumando y pasarla al otro lado de la igualdad con la operación contraria, que es una resta. Entonces me queda 1 entre Q es igual a 1 entre F menos 1 entre P. ¿Ok? De aquí, pues, es muy fácil restar estas dos, o hay dos maneras, ¿no? Pueden sumar algebraicamente esto de acá. Bueno, restar porque es un menos. O pueden sustituir ya los numeritos y después sacar el inverso para obtener Q. Como en la clase de resistencias lo hice primero sustituyendo los numeritos y después sacando el inverso, ahora voy a proceder con pura algebrita. Entonces, ¿de qué manera puedo sumar o restar más bien esto de acá? Pues el mínimo común denominador de estos pues es FP, ¿no? Entonces va a ser FP entre F por 1 P, ¿ok? FP entre P es F por 1 F. Y pues estoy restando, entonces pongo un menos. Bueno, entonces yo aquí lo que tengo es lo siguiente. 1 entre Q es igual a P menos F entre FP. Le saco la inversa de un lado y le saco la inversa del otro. Entonces lo único que voy a hacer es voltear esto y voltear esto. Y me queda esta expresión matemática ya con la Q despejada. Sustituyo los numeritos. F vale 20, P vale 10. Hago las operaciones. Esto de acá son 200, esto de acá son menos 10. Acuérdense que el signo aquí es importante. Entonces Q me sale en menos 20 centímetros. ¿Ok? Perfecto. Entonces, de aquí, ¿qué significa este menos 20 centímetros? De nuevo, si acá era positivo, acá era negativo. Entonces la imagen no va a estar acá. Yo aquí no sabía qué onda, entonces lo pinté de este lado, pero la imagen, de hecho, no va a estar ahí, va a estar de este lado. Vamos a estar en un caso similar a este de acá. Tiene sentido porque en el problema F vale 20 y P vale 10. Entonces P es menor que F, entonces voy a ver la imagen del tiranosaurio grandota. Y de este lado, ¿ok? Por eso nos dio un signo negativo acá. Perfecto. Entonces, listo. ¿Cuánto vale M? Pues es una cochina división, menos Q entre P, pues esto es 2. ¿Qué quiere decir esto? Que la magnificación, o la amplificación más bien, de la lente, pues va a ser el doble. Esta es mi fórmula que yo tenía, Y' entre Y, entonces esto va a ser, si quiero despejar Y', pues voy a obtener, ya sé cuánto vale M, pues va a ser 2 por Y, que es 4 centímetros, y me va a dar 8 centímetros. Voy a tratar de dibujarlo de esta forma. Este es el plano óptico. Y esta sería la imagen que se forma. Y aparentemente tendría 8 centímetros. Verías más grande la imagen, el doble del tamaño. ¿Ok? Es muy complicado. Esto puede ser lo más complicado que les pueden preguntar al respecto, pero si se fijan únicamente con estas fórmulas ya la hicieron. Esta de acá. Y esta de acá. ¿Ok? Que bueno, la expresé de esta manera, ¿no? Y' entre Y igual a menos Q entre P. Esta igualdad pues es expresada de estas dos formas, ¿no? Menos Q entre P y al mismo tiempo como Y' entre Y. Y bueno, ya para terminar, estoy seguro de que muchos ya se hicieron la pregunta siguiente. Nosotros habíamos dicho que la luz es una perturbación de un medio. Por ejemplo,
el sonido era una perturbación de las moléculas de aire, ¿no? Entonces, el detalle con eso es que la luz, les digo que es una de las cosas más raras de la naturaleza, porque se puede propagar en el vacío, no se propaga en un medio. Entonces, es una oscilación de campos eléctricos y magnéticos. Por eso decimos que la luz es una onda electromagnética que se propaga en el vacío. Esa es la definición más o menos de luz como una onda. Así como existen distintas frecuencias y longitudes de onda para el sonido, que ya habíamos dicho que corresponden a sonidos agudos o sonidos graves, también la luz tiene distintas longitudes de onda y cada una corresponde a cierto valor ahí, ¿no? O a cierto fenómeno físico. Entonces, la luz es la parte visible del espectro electromagnético, es decir, los colores. Dependiendo del color de la luz va a ser su longitud de onda. Aquí son 700, y dicen de manera muy chiquita, nanómetros y 450 nanómetros. El humano no puede ver colores con una longitud más grande que 700 o más chica que 450 nanómetros. Ese es su límite físico. Los insectos, por ejemplo, pueden ver más algunos colores diferentes a nosotros, etcétera, ¿no? Pero pues ahí está eso. Esto es una de broma, es de un cómic que se llama bueno, luego les pongo la dirección, pero ahí disculpen, no la leí con detenimiento de las partes graciosas, nada más lo quise agarrar porque pues tiene cosas así como esta de acá. Viene en la gráfica a qué fenómeno físico le corresponden ciertas longitudes de onda. Los rayos X son rayos o parte del espectro electromagnético muy energéticos, son las que utilizamos para la medicina y que se nos ven los huesos. Entonces tiene una longitud de onda mucho más chiquita que el color violeta. Entonces, por el otro lado, yo tengo acá cosas muy grandes, como las ondas de radio y televisión, microondas y tostadoras. Voy a ponerles un video para que chequen un poquito lo que es el espectro electromagnético, pero aquí nada más quería decirles que las longitudes de onda tienen que ayudarnos a definir de qué fenómeno físico estamos hablando, ¿no? Bueno, y bueno, la portada famosa de Pink Floyd tiene que ver con esto. Yo les había dicho que la luz, como es una onda, pues tiene propiedades como la refracción y la reflexión. Y otra que habíamos visto, pues es la difracción, y también cumple otra que se llama esparcimiento de luz. Lo que pasa cuando tenemos un prisma de esta forma y hacemos incidir luz blanca desde esta dirección es que vamos a obtener un arco iris. ¿Por qué? Bueno, la luz blanca lo único que es la combinación de luz de diferentes longitudes de onda, es decir, todos los colores juntos de la luz van a formar el blanco. Entonces lo que va a pasar es que va a llegar aquí y va a haber un cambio de medio, y lo que va a ocasionar ese cambio de medio es que el camino de la luz pues no va a seguir que estoy pintando en rojo, sino que se va a doblar. Lo que no les había dicho del índice de refracción es que depende del color de la luz que ustedes estén usando. Entre más cargado al rojo esté, se va a doblar menos, y se va a doblar más entre más cargado al violeta esté. Estos son los 7 colores del arco iris, y no es de Oquis que sean 7, y no es de Oquis que se aparezcan en el arco iris. Pero aquí lo que quiero resaltar es que conforme se van hacia abajo, la luz es más energética, tiene una longitud de onda más chiquita. Entonces lo que pasa aquí es que pasa la luz aquí pues derechita, llega a la lente, y aquí ya se empieza a doblar, y se dobla más entre más cargado el violeta sea. Entonces ya cuando sale del otro lado pues ya tenemos estos 7 colores del arco iris. Y esto es nada más para que se los aprendan de memoria. Lo sabemos desde el kinder, es rojo, naranja, amarillo, verde, azul, índigo y violeta. El más raro es el índigo porque, no sé, no he visto muchas cosas de color índigo, pero pues ahí lo buscan, es más o menos este de acá, un poquito como entre pues un azul oscuro.
Pero bueno, eso es lo que les quería platicar del espectro electromagnético y lo poquito de óptica que vamos a ver. Chicos, se nos acabaron los temas. Hemos visto muchos subtemas. Lo que quiero hacer en este tiempo que nos queda es resolver dudas, número 1, y resolver puros problemas y preguntas que vengan en sus guías. No sé cómo vayan de su trabajo en las clases normales, pero espero que ya estén terminando y aprovechen ese tiempo para repasar esto que hemos estado trabajando. Entonces, por esta razón, les voy a pedir que como única actividad de esta semana, piensen las dudas que tengan, por favor. Y los problemas que ustedes quieran hacer, le toman una foto, me la mandan y digan, profe, haga este problema y yo lo intento resolver. Y pues es todo por hoy. Ese es el único mensaje que quiero decirles. Bueno, creo que va a ser el último video de teoría, entonces todos los demás puros problemitas. Como ven, nos vemos. Entonces, chicos, hagan eso que les pido y cuídense mucho.